Main safety systems armed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And liftoff of Endeavour, going where east and west do meet at the International Space Station. Houston now controlling. Houston Endeavour, roll program. Roger, roll, Endeavour. The roll maneuver is complete. Endeavour is in a heads-down position on course for a 51.6-degree, 136 by 36 statute mile orbit. The Florida coast gets an early sunrise as Endeavour heads out on a course to intercept the International Space Station in a day and a half. Space Station. Houston now controlling. Houston Endeavour, roll program. Roger, roll, Endeavour. The roll maneuver is complete. Endeavour is in a heads-down position on course for a 51.6-degree, 136 by 36 statute mile orbit. The Florida coast gets an early sunrise as Endeavour heads out on a course to intercept the International Space Station in a day and a half. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de todo el mundo? Nuevamente Marisol Paredes Apolitano en el programa El Sol de Mar. Y como saben ustedes, siempre traigo lo mejor de lo mejor. Y hoy día pues no puede ser la excepción. Tengo un invitado de lujo, un invitado especial. Él viene desde Francia, pero antes quisiera contarles un poquito de este invitado. Él es multiinstrumental, es cantante bilingüe, que quiere decir que domina los dos idiomas, español y inglés, desde finales de los años 60. Todavía no les voy a decir el nombre, lo voy a tener ahí en incógnita para después decirle de quién se trata. Él nació en Buenos Aires,
pero a partir de 1973, tras cumplir 18 años, vivió en el extranjero, primero en Estados Unidos y luego en Europa. Actualmente está viviendo en Francia. Pero ¿de quién estaremos hablando? De una persona multifacética, de un hombre que ha logrado que hacer de la música, como él dice, estoy en todos lados, pero en modo incógnito. Ya lo van a escuchar. Él es una persona súper amable, es una persona muy humilde, pero tiene un carisma increíble. Ya se lo voy a presentar. Luego dice que desde sus inicios escribió y grabó canciones en un magnetófono. Ya le voy a preguntar a la persona que está frente a mí qué es un magnetófono, geloso de su hermano mayor, hasta que su música sonó en una nave de la NASA. Es la primera vez que escucho que su música ha sonado en la NASA. De verdad que me ha impresionado. Pero ya no lo voy a aburrir, quiero que él mismo nos cuente de sus propias palabras, nos diga cómo sucedió todo esto. Le voy a dar la bienvenida a Guillermo Casenave desde Francia. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué tal, Luz? Gracias. ¿Cómo estás tú? Acá con estas ganas de entrevistarte porque tengo tanta curiosidad por hacerte muchas preguntas. ¿Cómo es que sonó tu música en la NASA, Guillermo? Lo que me fascinó. ¿Nos puedes, a ver, empieza a contarnos un poquito sobre eso? Bueno, empecé a dar, me invitaron una vez a dar conferencias en el aeropuerto de Barcelona, pero para los pilotos de la compañía aérea, de Iberia. Entonces, ellos querían que yo les explicara en aquella época si se podía hacer un canal en los aviones de música relajante, que yo estaba especializado en música relajante, en musicoterapia, para la gente que se ponía nerviosa en los viajes largos de avión, y que tuvieran un poco de música relajante para tranquilizarse, los que no se podían dormir, los que tenían miedo a volar. Bueno, yo estuve hablando de eso y de algo que había estudiado en Inglaterra antes, que era la música de las esferas, que era algo que había desarrollado Pitágoras, que decía él en la antigua Grecia que cada persona tiene una música y un sonido interior y que eso se puede averiguar haciendo unos cálculos. Todos emitimos una nota. Bueno, yo estaba dando esa conferencia y un día, di varias conferencias ahí, y un día uno de los pilotos me dijo: Guillermo, tu música es más espacial que aérea. Yo conozco a un astronauta en la NASA que te lo voy a presentar, porque quizá por tu forma de ser y por la música que haces, esta música cósmica, espacial, con teclados, sintetizadores de aquella época, me decía, quizá te interesará contactar con ellos. Y me presentó ese astronauta. El astronauta me presentó a otro astronauta, y a otro, y a otro. Y yo viajé a Houston y me invitaron a dar una conferencia en la NASA sobre la música de las esferas, pero era una conferencia para los astronautas, para la gente de la NASA, no era para el público, una conferencia para 40 y pico de personas. Y yo hablé sobre eso, de que cada persona tiene una nota, que el cosmos, nos estamos vinculados por notas. Bueno, yo pensé, ellos les va a parecer muy raro lo que yo estoy hablando, porque son ingenieros, son científicos, y dirán, este loco viene aquí a hablarnos de que todos tenemos una nota. Bueno, pero fueron muy respetuosos conmigo, muy, muy respetuosos, y estaban interesadísimos. Y años más tarde decidieron en una de sus naves poner una música que representara la música que se hace en la Tierra. Y eligieron 50 temas de distintos músicos muy famosos, desde John Lennon, Frank Sinatra, canciones, una canción de cada uno. Y eligieron una mía, para mi sorpresa, que era Fly High, vuela alto. Entonces yo iba en esa nave y yo les explicaba a ellos, porque ellos, hablando inglés, que en realidad yo me llamo Nave también, mi apellido se llama Casenave, que significa cazar la nave.
Entonces yo les dije, miren, qué curioso que ahora yo con mi música voy en esta nave. Pero bueno, me dijeron, Guillermo, así fue como terminó todo, mi música en el espacio, y me decían, si algún día un extraterrestre quiere saber la música que se hace en la Tierra, van a escuchar esto. Y yo les decía, pero el extraterrestre a lo mejor no tiene sentido auditivo, a lo mejor no tiene orejas ni oídos. ¿Cómo va a escuchar el extraterrestre la música? Si él no va a tener, el extraterrestre tiene un CD o un pendrive para escuchar la música. ¿Cómo va claro, yo les decía, aquí hay que hacer otra cosa, porque nosotros tenemos estos aparatos, nosotros, los terrícolas, pero en el espacio puede haber todo tipo de seres que ni nos imaginamos. Entonces, yo les expliqué algo sobre las coordenadas, de una cosa que se llama astrosonía y cómo se podían escribir las coordenadas por las cuales está vibrando una persona. Eso me pareció más interesante que poner un CD, que yo me encuentro con con un extraterrestre que a lo mejor sin orejas o que es rarísimo así. Y claro, y le pongo el CD y él se queda así porque él no oye nada. Entonces, bueno, así acabé yo en la NASA dando dos conferencias y con mi música en una nave espacial. Es súper interesante, de verdad, ¿no? Quería introducir así este programa porque me pareció así, me llamó muchísimo la atención. Pero Guillermo, vamos a entrar a la máquina del tiempo, vamos a retroceder hasta tu niñez. ¿Qué anécdotas te recuerdas de la hermosa Argentina? Porque sé que eres argentino, antes de Mm. emigrar a Europa y a Estados Unidos. Tú, naciste en Argentina. ¿Cómo va esa etapa de tu niñez? Cuéntanos un poquito. Lo que Bueno, pasó. yo nací en Buenos Aires y en los años 60 y realmente, bueno, era un niño un poco así extraño. Digamos que yo, por ejemplo, miraba un plato de ñoquis y yo decía 61 ñoquis y los contaban y había 61 ñoquis. Y también acertaba las lentejas, que eso era mucho más difícil. Y acertaba las papas fritas, cuántas había, solamente con mirar. Y entonces en mi casa estaban un poco preocupados conmigo y después jugaba mucho al ajedrez, hasta el punto de que yo jugaba solo en mi habitación y tenía varios tableros. Tenía como 5 o 6 tableros con partidas donde era yo frente a mí mismo, enfrentándome a mí mismo. Y cuando tenía 7 años ya tenía un nivel muy alto de ajedrez y ya le ganaba a los adultos, ganaba partidas simultáneas y me sabía de memoria todas las partidas, tenía una memoria prodigiosa, me sabía todas las partidas de memoria de los grandes maestros rusos y entonces ahí empecé, me venían melodías a la cabeza y yo las grababa en ese grabador que tú dijiste, geloso de mi hermano, y las grababa ahí. Entonces, y yo no sabía que estaba componiendo música. Yo no sabía que eso era componer música. A mí me venía una melodía, yo la melodía la veía aquí arriba y yo solo tenía que como que estirar la mano, la agarraba y ya tenía la letra y la música de la canción hecha, pero rápido. Y llegó un momento que tenía como 300 canciones y yo pensé que todo el mundo hacía eso, porque yo tenía 12 años. Yo creía que todo el mundo tenía eso, y resulta que era una facilidad que yo tenía. Y empecé a componer, a componer, a componer, sin saber que estaba componiendo, y a grabar canciones, 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 y seguía con el ajedrez y contando, siempre contaba. Yo veía algo y necesitaba saber cuál era la cifra de eso, y generalmente acertaba. Muy rara vez me equivocaba. Si me equivocaba por uno. Aún me sigue pasando, ¿eh? Aún me Qué sigue pasando eso. prodigio, Guillermo, qué Eh, prodigio. no Eso sé, mi infancia era muy rara. me dice, Eh, en el colegio estaba un poco aislado porque me tenían un poco como raro, que yo era un poco raro y me tenían un poco de miedo, porque si yo acertaba, eh, recuerdo que ahora nos reunimos con mis ex compañeros de clase
y me dijeron que yo les había compuesto una canción a cada uno de los 30 y pico compañeros de clase. Que yo había compuesto una canción y que yo no me acuerdo nada de eso. Y fíjate que tengo memoria. Y yo les digo, ¿pero cuándo compuse yo una canción? No, y me dijeron, sí, compusiste una canción para cada uno de nosotros. Bueno, tuve una infancia así entre la música, el ajedrez, y después efectivamente me fui a Nueva York porque yo quería conocer otras ciudades y me fui allí a Nueva York y después a Londres. Ok, ok, qué interesante lo que nos estás contando a mí, al público, a nuestros oyentes del programa, Guillermo. Efectivamente, a veces hay niños que actúan, como tú dices, en una forma rara, pero esos niños tienen un talento fuera de lo normal y tú ya lo tenías desde pequeño. ¿Cuándo fue, en qué momento, Guillermo, entra esa curiosidad por ya ser, por interpretar tus canciones, pero tú también eres compositor, ¿verdad? Porque me acabas de decir que componías música y que ya la tenías visualizada. Y cuéntanos, ¿desde qué edad empieza eso ya en forma profesional? ¿Desde cuándo ya Eh, tú, en qué edad? Cuando me fui a Nueva York, yo tenía 18 años y esto fue justo hace 50 años, el año 74. Yo tenía grabadas mis canciones en unos cassettes y sonaban muy mal. Y yo quería ver si alguien podía arreglar esas grabaciones para no tener que hacer todo de nuevo, porque eran muchas canciones. Y ahí empecé a conocer a músicos y conocí sobre todo a la manager de un grupo muy famoso de rock y allí en ese estudio en Manhattan, que eran unos estudios que habían pertenecido al guitarrista Jimi Hendrix, el guitarrista aquel que había fallecido ya, me arreglaron un poco el sonido de las grabaciones, pero seguía sin ser un sonido aceptable. Entonces yo estuve trabajando 2 o 3 años para lograr el dinero y tener mi propio estudio de grabación, porque no paraban de venirme melodías a la cabeza, melodías, letras, todo el tiempo estaba yo como canalizando la música. Entonces yo no podía ir a un estudio a alquilar un estudio porque hubiese sido una ruina, porque hubiera tenido que quedarme a vivir dentro del estudio de grabación. Por lo tanto, me fui a Londres, me cansé de Nueva York y del sistema de vida y me fui a vivir a Inglaterra y en Inglaterra poco a poco me fui equipando, fui logrando tener los equipos necesarios para tener mi propio estudio de grabación y ahí podríamos decir que a partir del año, cuando yo tenía 23, 24 años, el año 78, 79, empecé yo a profesionalizarme, pero no vendía música aún. No vendía música. Yo estaba profesionalizándome en las grabaciones, en lo que estaba haciendo. Yo empecé a vender música en el año 83, 84. Hace 40 años empecé a vender música. Hasta que no ¿Cuál- tuve, hasta que no tuve 28 años no vendí música. ¿Y cuál fue tu primer escenario? ¿Cuál fue? Cuando, El que tú cuando recuerdas de la primera actuación, de la primera actuación. bueno, yo había estado tocando en universidades en Estados Unidos para los estudiantes, pero era todo muy informal. Pero había estado tocando algunas veces ahí y después en Londres, cuando llegué, recuerdo que había un grupo muy famoso que se llamaban Clash, The Clash, y se les había perdido el baterista y me pidieron si yo podía tocar, era un carnaval y yo estaba recién llegado y toqué con ellos batería, pero yo no estaba tocando batería, yo estaba tocando guitarra y haciendo otro tipo de música con mi primer teclado. Pero me pidieron por favor, porque éramos vecinos, yo no sabía ni quiénes eran, y toqué sin ensayar con ellos. Creo que esa fue mi primera actuación allí, en un carnaval, una cosa rarísima, porque yo estaba tocando música que no conocía, ni había ensayado. Me senté en la batería, yo no sé por qué se les perdió ese baterista en una estación de tren, no sé qué pasó. Y yo me puse a tocar así, simplemente a acompañarlos,
y era una música muy simple, y luego a los 5 o 6 meses se hicieron famosísimos ellos como grupo en todo el mundo. Entonces la gente me decía, Guillermo, tú tocaste con The Clash, eso es muy importante. Y yo les decía, no, yo les decía en broma, ellos tocaron conmigo, el importante soy yo. Pero ellos eran famosísimos, pero no cuando toqué yo con ellos. Ese fue mi primer, en un carnaval lleno de gente de Jamaica. ¿Sabes esos de Jamaica, Wow, los Rastafaris? que van con sus, se ponen acá unos adornos, los de Jamaica, claro, claro que sí. Estaban todos fumando hierba, y había un humo impresionante. Era una cosa espantosa. Y yo digo, ¿aquí es donde hay que tocar? Pero bueno, y menos mal que fueron 40 minutos, porque había un olor que yo digo, bueno, yo me quiero ir de aquí ya. Y yo creo que no les gustó nada, yo creo, a ese público lo que tocamos. A ellos les debe haber parecido espantoso, pero a mí también me pareció espantoso todo el humo y todo lo que Este había ahí. escenario y todo, la gente, todo eso, pues olvídate. Ese fue prácticamente como tu debut, ¿no es cierto? Tu primer escenario, por decirlo de alguna forma. Y Pero no, luego, sí, y sí, perdón, luego no, pasaste de sí. eso, y luego, ¿cuál fue el próximo? El que te dejó una mayor sensación agradable. ¿Cuál fue? Ahí sí, que ya cuando me invitaron a tocar mi música, claro. Entonces yo empecé a tocar en sitios pequeños, bibliotecas, centros de yoga, y yo me iba con mis 2 o 3 guitarras y con un teclado, y yo me sentaba en el suelo y ellos alrededor mío, 50, 60 personas, pero yo ahí ya estaba haciendo mi música, mis grabaciones. Yo había estado componiendo una música para los vikingos, dedicada a los vikingos, y yo estaba haciendo eso. Entonces eran actuaciones muy como íntimas, y ahí yo, en aquella época no existía el CD, no existía el compact, aún era el LP o el disco o el cassette. Y entonces de mis primeros discos yo hice cassettes, y después de cada actuación yo llevaba los cassettes y la gente los compraba. Estamos hablando de qué etapa, ¿en qué año fue eso, Guillermo? Más o menos. ¿En A, qué com etapa te ubicas? a comienzos de la década de 1980, a Ajá, exactamente. 83, 84, justo hace 40 años. O sea, Dice, 50 años que llegué a Nueva York, pero 10 años más tardé, de los 18 a los 28, ahora tengo 68, de los 18 a los 28 tardé esos 10 años en equiparme, cambié de país y en lograr que la música que yo hacía empezara a venderse, cosa que yo nunca pensé que mi música se iba a vender, porque yo pensaba, esto que estoy haciendo es muy raro, esto no le va a gustar a nadie, porque ¿quién va a comprar esto? Entonces, y yo pensaba, bueno, voy a hacer algunos cassettes, a fabricar algunos y a ver qué tal. Entonces, primero empecé fabricando 50, eh, después 100, después 500, después 1000, y de pronto empecé a vender miles y miles y miles, y yo no tenía capacidad de fabricación, porque yo no era una empresa. Entonces me pedían de las revistas, de los sitios, entrevistas por todas partes. Yo digo, bueno, momento, perdón, pero yo quiero estar tranquilo. Entonces, es, ese es el es, precio de la fama. La ese no fama te era, hace perder la privacidad, pero no definitivamente. era mi plan, no era mi plan ese. Ajá, Mi plan era no era tu plan. hacerme conocido, y poco a poco hubo como una especie de estallido de verdad, por 2 revistas, unas entrevistas, y de pronto de ahí me llamaron de la televisión, que me habían visto la revista. Una cosa fue llevando a la otra, A como la le otra, debe claro. a muchísima gente le debe pasar eso. Lo que pasa Sí. es que a mí me pedían la música, y yo la música, yo no tenía nada. Yo había estado tocando en un centro de yoga, se habían vendido los 50 cassettes, yo no tenía nada. Digo, pero ¿de dónde? ¿Pero cómo? Me decían, ¿no tienes una disquera, una discográfica? Y yo decía, no, no, no.
¿Cómo? ¿No tienes manager? No, 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 tampoco, pero ¿quién lleva lo tuyo? Nadie. Es que yo estaba tocando aquí en un centro de yoga la semana pasada, no, y me miraban como diciendo, pero este hombre está más perdido que... Estaba como perdido en el bosque rodeado de lobos, porque es un ambiente muy peligroso. Y yo estaba como Caperucita Así en, es. en el medio del bosque. Entonces, poco a poco, y hablé con un amigo, y ese amigo se ofreció a ser mi manager. Un amigo mío que no tenía ni idea de ser manager, él no sabía, pero era muy grande, era enorme, era muy grande físicamente. Entonces era lo ideal, porque cuando llegaba yo con él a los sitios, claro, él llegaba así y claro, y entonces impactaba mucho, pero él no sabía nada, ni yo tampoco, así que íbamos aprendiendo. Y entonces, claro, él me decía, ¿y ahora qué tenemos que decir? Y yo le digo, ¿qué sé yo qué tenemos que decir? No sé, esperemos, esperemos a ver qué nos dicen ellos. Pero Entonces, qué, pero Guillermo, el riesgo lo tomaste, tú no sabías nada qué decir, pero dijiste, acabamos, o sea, a tu amigo y bueno, tú, vamos a lo que venga, vamos a lo que venga, eso ya puede ser valiente, ¿no? Te tomaste de bueno, valentía y dijiste, yo tenía acá estoy. yo tenía 28 años y mi amigo tenía 22, pero él parecía más mayor que yo. Yo tenía Por cara el de... cuerpo, Yo, por el cuerpo. sí, y yo tenía cara de adolescente, por desgracia, y me preguntaban que qué edad tenía yo. ¿Cómo qué edad tengo yo? Yo tengo 28 años. Ah, no, creí que tenías menos. Entonces, no, no, yo tengo 28 años. Entonces, todo el tiempo me preguntaban. Entonces, sí, recuerdo cuando conocí a mi primera pareja en serio, también me preguntaba, ¿pero tú qué edad tienes? Porque parece que tienes menos de 18, me decía. ¿Cómo menos de 18? ¿Pero qué estás, pero qué estás diciendo? Pero que entonces, bueno, todos estos problemas, y claro, y a partir de ahí fue una cosa, no fue un éxito como alguien, como si tú dijeras Julio Iglesias o Luis Miguel o Chabuca Granda, ¿no? Pero de gente que salen ahí Claro. todo del pop, pero era un éxito distinto, pero que no, no podíamos parar, yo no podía parar todo el tiempo me llevaban a sitios. Mi amigo al final aprendió a ser manager y me decía, ahora hay que ir aquí, ahora hay que ir allí, ahora siéntate aquí, y ahora que tenemos que entrar aquí en la habitación, por favor a la derecha, por favor a la izquierda. Yo iba y me decía, bueno, ¿hasta dónde me tenía que sentar? Y yo digo, por favor, díganme qué es lo que hay que hacer, yo me quiero ir a mi casa ya. Entonces, bueno, y cada vez era más, 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 más. Y bueno, así Así es. estuve todos los años 80 y todos los años 90 hasta que me dio como un ataque y dije, me voy a refugiar en el sur de Francia, me voy a la montaña y que me busquen y no sé, y ahí es lo que hice. Me vine al sur de Francia y me retiré un poco y la gente me escribían emails y yo no contestaba nada. Entonces me invitaban y me refugié y me escondí durante varios años. Digamos que tal vez te abrumó demasiado la fama hasta tener ataques de pánico, hasta lo puedo decir así. Pánico exacto no, pero sí que soñaba yo por las noches, soñaba que tenía que ir a un sitio, que me estaban esperando en otro, que llegaba tarde, tenía sueños angustiosos, que por ahí iba a tocar y no iba nadie, o al revés, iba mucha gente y se quedaban afuera, o que subían al escenario y me atacaban. Tenía sueños angustiosos y yo digo, esto me voy a volver loco. Exacto. Entonces, no, 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 yo así no quiero seguir. Esto, yo amo la música, amo la vida, necesito escapar de esto. Y bueno, y enviaban emails preguntando por Guillermo, pero lo que no sabían era que los emails yo los leía. Entonces decían, por favor, Pero quisiéramos, no lo contestabas. Lo leías, pero no lo contestabas. no, decían, quisiéramos entrevistar a Guillermo Casanave, por favor, si es aquí, nada, cero. Yo no contestaba, y a veces de televisiones importantes, de radios, pero estuve así varios años escondido. Mm.
Y Guillermo, ¿y cuáles son todos esos géneros que tú dominas? Porque tengo entendido que son varios géneros. ¿Nos puedes mencionar, por favor? Bueno, yo hice esta música así relajante con teclados, música cósmica, un poco más como música para películas, música espacial, así música ambiental. Luego con guitarras he hecho más música folk, cantando, y también he hecho con guitarra eléctrica y guitarra acústica, he hecho música pop, rock, tocando batería, y también he hecho música étnica porque tengo instrumentos antiguos, de culturas antiguas. Tengo instrumentos qué sé yo, de Etiopía. Mira, aquí tengo uno. Aquí hay uno de Etiopía, de un canún de hace. Este es un instrumento de Ya, Etiopía, que es como un telar. Y bueno, ok. ¿ves? Y esto se toca así. Por ejemplo, tengo muchos instrumentos así. Aquí tengo un santur, un santur persa. Perdón que A se ver, cae todo. muéstralo, Guillermo, para que el público lo pueda ver. Mira, aquí hay un santur, que esto es lo que se tocaba en la antigua Persia hace 3000 años, Mm, con las afinaciones antiguas digamos que ¿ves? Todo esto son las progresiones geométricas. ¿Las partituras son esas? ¿Las partituras de... Bueno, se afina de manera diferente. Tengo muchos, tengo como 15 de estos, y esto viene de Bagdad, y de hace, bueno, los primeros fueron de hace 3000 años las afinaciones, pero estos ya, Rasgat Ashid fue de hace unos 1000 años, del año 1060, 1070, hace mil y pico de años. Entonces tengo también instrumentos así con los que hago música antigua, llamémosle así, que no tiene nada que ver con la música más moderna que hago yo. Y bueno, qué sé yo, tengo muchas cosas. Lo que pasa es que me tendría que levantar, pero tengo muchas cosas. Eh, Allí tengo una balalaika ucraniana. ¡Ay, qué Eh, bonito! A claro, ver, enséñanos, espera, tengo que levantarme. claro, claro, Tengo, levántate y enséñanos, por favor. Queremos ver tengo, esos instrumentos. tengo aquí esta balalaika Mire, que mire, la, mi cons- querido público, mire esos que la, instrumentos que tiene Guillermo. Ahí está. la construyó José Kosak, un ucraniano de Argentina, pero ahora está con las cuerdas. Tengo que cambiarle las cuerdas esta semana. Ok. Pero Y para esto que se la toca. gente conozca, la gente conozca. Las balalaikas, sobre todo, los mejores intérpretes son rusos y ucranianos, que desgraciadamente ahora están enfrentados, pero son las dos culturas. Y José Kosak, en Argentina, construyó esto y tenían un grupo de ucranianos que tocaban balalaika. Aquí hay también esta mandolina, la construyó él, ¿ves? Está desafinada, ¿ves? ¿Cómo se llama? Bandolina. Esta es una mandolina construida por Mandolina. Kosak, por José Kosak, Ok. Ok. el ucraniano que vive en Argentina. Qué Es una mandolina bonito. antigua y bueno, tengo muchas cosas, pero en otras habitaciones, en otros sitios de la casa. Ya, imagínate, Guillermo, tienes ahí la variedad de las culturas ahí en un solo lugar. Solamente tú podías lograr todo eso. De verdad que qué bonito, me ha encantado, sinceramente, porque sale de lo normal, sale de lo común, ¿no? El apostar por varios géneros y manejar diferentes instrumentos no es fácil, no es que yo lo aprendo de acá a mañana. ¿Te ha tomado tiempo aprender a tocarlos, Guillermo? ¿O Ninguno, para ti es fácil? ninguno los toco bien, porque yo no toco balalaika como toca la familia Cossack, ni mandolina como toco un poco, me defiendo y voy haciendo. También tengo cosas de Perú, porque cuando estuve allí, compré instrumentos de percusión, en Arequipa compré una flauta, que estuve en la Universidad de San Marcos. Bueno, me encontré además con gente increíble tocando, músicos maravillosos, y traje algunas cosas de cuando estuve en Perú. Traje Qué algunas cosas. bonito, qué Una bonito. flauta
que no sé dónde está ahora, debe estar en otra habitación, y algunos Ok. instrumentos de percusión. Así que de donde puedo y donde hay cultura y donde hay tradición, siempre con respeto, porque yo, a ver, yo no puedo tocar como una persona del lugar, porque las personas del Así lugar es. son los verdaderos nativos, los que conocen Tu música, claro. entonces, pero intento acercarme a la cultura a través de la música, aprender un poco y acompañarme un poco. Las cosas principales las hago con guitarra y teclados, que es lo que yo toco, ¿no? Y esto es más un anexo, forma parte de mi aprendizaje musical, ¿no? Más bien, soy un estudiante de todo esto, un aprendiz. Pero qué bonito, porque ya tú llevas la cultura de diferentes países, lo llevas y lo muestras, y la gente lo va a conocer a través de ti, Guillermo. A través de ti Bueno, la gente va a conocer las culturas musicales de otros países. Y eso es elogiable, eso es darte las felicitaciones públicamente. Te felicito por esa gran iniciativa, por gracias. llevar las culturas de diferentes países a través de la música y a través también de ti. Guillermo, ¿dónde la gente puede escuchar tu música? ¿Bajo en qué canales? Cuéntanos, por favor, para que la gente vaya y escuche tu música. Bueno, yo tengo un canal en YouTube que es Guillermo Casenave, mi apellido con Z y B corta, Casenave, Guillermo Casenave, que es mi canal. Ahí está todos mis discos, hay muchas cosas, hay documentales, hay cosas. Luego tengo en Spotify también Guillermo Casenave, y después tengo mi website, que es guillermocasenave.com, y ahí están también mis discos, mis libros. Y bueno, en internet hay muchas cosas mías dando vueltas, pero esas tres que nombré ahora son las oficiales, digamos, ¿no? Las que coordinamos nosotros con las personas que me ayudan. Ok, Así, perfecto. Pero también tienes otra visión, que es ser escritor, ¿verdad? sí, Eres escritor también. ¿Nos puedes hablar de tus libros, de lo que tú escribes en tus libros? ¿Qué es lo que te motiva a escribir, Guillermo? Danos a conocer, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué toda escribes? mi vida, toda mi vida escribí. Desde chiquito ya en el colegio hacía el diario del colegio. Y toda mi vida estuve escribiendo y escribo, cada día escribo. Entonces he escrito libros sobre música, he escrito libros sobre el universo, sobre la vida. Este que te comentaba de la noche del Grial, que lo hablamos antes, este Así libro es. sobre todo lo que me pasó en el sur de Francia, sobre toda la epopeya de los cátaros, de los trovadores en la Edad Media y lo que yo viví en este sur de Francia relacionado con eso, la historia de María Magdalena y todo eso. Bueno, escribo sobre, tengo unos 10 libros publicados y este año voy a reeditar varios porque estaban agotados. Dime, ¿esos libros los tienes en una editorial o lo tienes en la plataforma de Amazon? Tus No, libros. no, hay algunos que están editados por editoriales, editoriales de Barcelona, de Madrid, de Buenos Aires, y, y otros que están agotados y los vamos a reeditar este año. Mi editor principal, mi amigo Fernando, está en Madrid, que es quien, desde ahí él los va. La Noche del Grial es un libro. ¿De qué trata La Noche del Grial? O sea, el tema central cortito, ¿de qué trata? Cuéntanos un poquito, para que la gente entre en curiosidad y quiera saber ese libro, cuándo sale, para que lo esperen para leerlo con tanta avidez. A ver, regálanos un poquito de ese libro. Ese libro explica que supuestamente, porque puede ser una leyenda, y de ahí es donde yo busqué información y escribo sobre eso, que dicen que María Magdalena huyó de Tierra Santa hacia Francia, con varias personas que la acompañaron, entre ellas Lázaro, que había sido resucitado por Jesús. Jesús le dijo, Lázaro, Lázaro, levántate ya. Bueno, Lázaro se quedó en Marsella
y fue el primer obispo que hubo en Francia, el primer obispo católico. Esto es cierto, esto es verdad. Y María Magdalena, con otras mujeres que la acompañaron, como María Salomé y otras, siguieron hacia el sur de Francia, donde tenían otros contactos. Y allí dicen que ella estaba embarazada y que tuvo una hija que se llamó Sara. Y hay quienes dicen que esa hija era de Jesús. Y otros que dicen que no tuvo ninguna hija, que Sara era una sirvienta egipcia que ella tenía y que viajó con ella, y que no era ni hija de Jesús, ni hija suya, ni hija de nadie, y que era una sirvienta que tenía. Esa es la otra versión. Y otros que dicen que es todo un invento para vender libros, porque ha habido gente que ha publicado libros sobre esto. Entonces, como yo no quería que dijeran eso de mí, que yo estaba haciendo un libro sobre eso, ni mucho menos, porque yo estaba viviendo en esa zona de Francia. Y lo curioso es que esta supuesta Sara haya sido hija de María Magdalena o la sirvienta egipcia, sí se sabe que estuvo allí, se instaló en un pueblo, que en aquella época los pueblos no había apellidos, no había nombres. La persona se llamaba por el nombre y el pueblo. Después, 8 siglos después, vinieron los patronímicos y los nombres. Pero ese pueblo ahora se llama Casenave, que es mi apellido. Entonces, claro, había personas que decían que yo estaba haciendo una música muy rara y que los descendientes de Sara, había una leyenda que decía que iban a volver a la vida y que iban a traer una música nueva y una cosa para... Eso es otra parte de la leyenda, que yo no la sabía, yo desconocía todo esto. Y lo que sí noté es que me empezaban a invitar ahí, a dar conferencias sobre música y a tocar, a dar conciertos. Pero lo que estaban haciendo era investigándome, ver si yo sabía algo de esto. Y resulta que yo no sabía nada, como ya te comenté off cuando hablamos antes. Yo no tenía ni idea de esta historia. Fui aprendiendo sobre la marcha todos los rumores que estaban circulando en esta zona del sur de Francia sobre esa supuesta hija de María Magdalena con Jesús llamada Sara. Para colmo, yo en todos esos años tuve 2 parejas y las 2 se llamaban Sara. Entonces, la gente que va entrando en la leyenda se van como contagiando de algo que supuestamente coincide. Y entonces están buscando la coincidencia. Y entonces eso les reafirmaba más con que yo era un músico especial, que estaba aquí en la tierra para traer toda una serie de mensajes relacionadas con la estirpe de Jesús. Y como yo digo, ¿qué mensaje voy a dar yo si no sé nada de esta historia? Claro, tú estuviste en el momento y en el tiempo y en el lugar donde se especulaban estas historias o donde se contaban estas historias y tú fuiste recopilándolas para tu libro La Noche del Grial. No es que tú hagas el comentario, no es que salga de ti, no es que tú lo afirmes, tú solamente recopilas información y lo has colocado en tu libro La Noche del Grial. ¿Por qué? Porque Mira, estuviste en el momento, en el lugar. ¿sabes lo que yo Excelente. escribo más en el diario? Es un diario mío. Es un diario que se hizo libro. Porque cuando lo leyó mi editor, me dijo, este libro es fabuloso. Y yo le dije, Fernando, no es un libro, es un diario, es mi diario. Yo iba escribiendo lo que me pasaba cada día. Hoy me invitaron a tocar. Cuando acabó el concierto, había personas de todas partes del mundo y yo no lo sabía. Y esas personas me empezaron casi a interrogar, a preguntar lo que yo sabía. Habían ido especialmente para verme Y para y para preguntarte, preguntarme. imagino. Bueno, todo el tiempo me estaban pasando cosas así. Y eso yo lo escribía en mi diario. Y mi libro es ese diario. Y parece una novela, pero resulta que no lo es, porque yo explico con nombres, con apellidos, con fechas, todo es comprobable, todo lo que yo fui viviendo y me siguen pasando cosas hasta el día de hoy.
Ujú. Y yo sigo escribiendo, va a tener una nueva parte ese libro, La Noche del Grial. Una segunda Entonces, parte. sí, y sigue, porque me siguen pasando cosas rarísimas Wow, será relacionadas una con eso. serie entonces, Guillermo, va a ser una serie entonces, porque si Sí, porque tiene una, dos, tres, eso ya es una serie. yo no paro de escribir lo que me pasa, o sea que lo estoy escribiendo. Y tengo la suerte de que se me da bien escribir y cuando termino todo y se hacen los capítulos ya está hecho el libro. Entonces, muy poco hay que retocar. Entonces, en realidad son mis diarios, pero mis diarios Ok, hechos libro. Y todo lo que ok. explico interesa muchísimo porque ese libro se agotó antes, ya se editó una primera parte antes que se agotó Ah, inmediatamente. Y ya se interesa editó porque entonces, sí, ya se porque la gente editó y se agotó. se hicieron varias ediciones y se agotaron inmediatamente en 2 semanas. Wow. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me di cuenta que las personas que lo leían, porque me escribían, estaban fascinados y me pedían la continuación, que cómo seguía. Lo Y dejaste entonces, ahí con el bichito de la curiosidad. ¿Qué sigue? no, ¿Qué sigue? lo que pasa que yo no sé cómo sigue. O sea, poco a poco voy escribiendo. Entonces, claro, sí. Hay personas que me dijeron que agarran el libro, pero muchas personas, y que no pueden parar de leerlo. Se quedan toda la noche leyéndolo y están 2 o 3 días hasta que lo acaban y se quedan completamente. Y yo digo, pero qué raro, ¿no? Que haya provocado mi libro eso, mi diario, Qué porque bonito, claro. pero, Imagínate. sí, me decían que había que traducirlo a varios idiomas, porque ese libro era un impacto, podría ser un impacto mundial, pero a mí me pasa como con la música, yo no quiero tampoco demasiado lío. O Dime, sea que y no te quedó ningún ejemplar de ese libro, El Santo, La Noche de Guerial? ¿No tienes ningún ejemplar ya? ¿Todo se agotó? ¿No te quedó para ti nada? ¿Para ti ninguno? tengo por ahí un ejemplar, por ahí perdido, pero ahora en septiembre, como sacamos la nueva edición, eh, Ah, ya va. sale en septiembre, por si acaso, radioyentes, seguidores, y ustedes están en todas partes del mundo. La Noche del Grial sale en septiembre, atención. En En exclusiva, septiembre, Guillermo nos da la primicia. sí, va a salir en septiembre y bueno, y ahí va a estar a disposición de todo el mundo. O sea que es un libro muy especial y esta edición trae muchísimas más cosas que sucedieron últimamente, cosas verdaderamente increíbles, porque son increíbles, pero que me sucedieron, que me pasaron. O sea Va a estar que interesantísimo, interesantísimo. sí, Yo ya lo quiero leer, yo ya lo quiero leer. Así, mi primer ejemplar va a ser para mí, para comenzar a muy leerlo, bien, a leerlo, a leerlo. muy bien. Y firmado por Guillermo Casenave, ahí, con su autógrafo. Enca- Encantado, Luz, encantado de hacerte llegar un ejemplar. Gracias, Guillermo, gracias. Ya estamos llegando, finalizando el programa Al Sol de Mari. Yo quiero que invites al público, a tus canales, que te vayan a seguir allá, Guillermo. Quiero que también les digas, eh, creo que también estás en TikTok. Hay muchísima gente que está en TikTok también. Dale, ¿cuál es el enlace de TikTok o cómo estás en el TikTok para que la gente vaya a seguirte también? Y también no se vayan a ir porque después de la entrevista viene la música de Guillermo Casenave. Así que esto termina acá, la entrevista, pero sigue la música. Algunas fotos que también Guillermo nos va a regalar para colocarle acá también en su video y ustedes conozcan un poquito más de nuestro invitado del día de hoy. Así que Guillermo, adelante, el mensaje para tu público, para la gente que te está escuchando, darles un mensaje para todos ellos. Bueno, en TikTok y en Instagram se llama Galaxia Casenave. Galaxia Casenave y ahí explico todo, voy tocando, hablando, hay de todo. Bueno, mi mensaje, primero agradecerte, Luz, por compartir este espacio. Ha sido maravilloso poder dialogar contigo, participar, estar en tu programa y con todos tus oyentes y las personas que siguen esto. Encantadísimo de conectar con todos ustedes, que sepan
que estoy a disposición, Luz, de cualquier cosa que haga falta dialogar, preguntar, que yo pueda aportar, y que mi música también está a disposición de ustedes porque está en mi canal de YouTube, está en Spotify. Solamente con que pongan Guillermo Casenave ya aparece, y en mi website también, o sea que estoy en Google poniendo mi nombre, salgo, no hay ningún problema. Así que mi mensaje sobre todo es que a través de todos estos temas y a través de toda esta posibilidad de comunicación, tenemos que hacer de este mundo algo mejor, algo más habitable, algo más armonioso, que haya más entendimiento, que haya más paz, que haya comida y tranquilidad para todos, que eso es muy importante, y que el mundo vuelva a ser un lugar maravilloso para todos, no solamente para unos pocos, sino para todos. Eso es lo que yo intento con lo que hago, transmitir ese mensaje, así que es lo que yo quisiera transmitir también a todas las personas que nos estén viendo o escuchando ahora. Guillermo, también por ahí me contaron un pajarito, me dijo, Guillermo va a estar participando en la primera Expo Musical, que es un evento mundial que lo realiza Radio Nuestra América de los Estados Unidos y la Agencia Mundial de Prensa en España. Guillermo, qué sorpresa. ¿Nos vas a regalar tu presencia en esta primera Expo Musical? ¿Es así, Guillermo? ¿Vas a estar con Encantado, nosotros? Luz. Encantado, Luz, de estar con ustedes también en esto. Me parece una iniciativa fantástica la que tienen, y sobre todo porque es un abanico que se abre hacia muchos sitios, muchos Así es. profesionales, muchos divulgadores, periodistas, comunicadores, personas que están intentando también hacer de esto, y no solo del arte, sino de la comunicación humana. Así que lo veo fantástico, lo veo fabuloso, y por supuesto cuenten con mi presencia. Gracias, Guillermo. De verdad que será un honor tenerte como nuestro invitado en la primera Expo Musical para que la gente disfrute de todos los géneros que dominas y que nos ofreces. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo me despido desde Chiclayo, Perú, y Guillermo se despide ¿desde dónde? Yo estoy en el sur de Francia, en la zona que se llama, bueno, Pirineos Orientales. Tiene un nombre raro, no lo voy a decir en francés, pero estoy en esa zona que es justo la montaña de los Pirineos, que es una pequeña cordillera que divide o une a Francia con España. Y yo estoy casi al lado de la frontera, aquí en mi sitio, en mi lugar. Pirineos Orientales es donde estoy yo ahora. Gracias, Guillermo. Imagínense desde dónde nos acompaña. Gracias, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Y ustedes, público hermoso, maravilloso, saben que yo los amo a todos ustedes. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube del Sol de Mari. Denle like al video. Compártanlo con la familia, con el amigo, con el vecino, con la vecina, con todos, porque este video está maravilloso. De acá no se vayan, porque de acá viene la música de Guillermo Casenave para ti, para mí y para el mundo. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Luego, adiós.